Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí nuevamente. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida bienvenida y te invito a que te quedes un ratito y descubras todo lo que tenemos preparado para ti. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha estado dando vueltas por internet y que involucra a una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen, vamos a analizar a fondo ese titular que dice Demet Özdemir explota, basta del pasado. Su mensaje furioso. ¿Qué hay detrás de esa explosión? ¿Qué pasado atormenta a Demet? ¿Y qué mensaje furioso ha enviado? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, en su carrera, en su vida personal y en todo lo que ha llevado a esta supuesta reacción explosiva. Pero antes de que empecemos con toda la carne en el asador, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chismecito turco y si quieren estar al día de todas las novedades sobre sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Demet Özdemir es, sin duda, una de las figuras más importantes del espectáculo en Turquía. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado al estrellato, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas y queridas por el público. Desde sus inicios como bailarina hasta sus exitosos papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, Demet ha demostrado ser una artista versátil y capaz de conquistar cualquier desafío que se le presente. Pero como suele suceder con las celebridades, la fama también trae consigo una serie de escrutinios y presiones que pueden llegar a ser abrumadoras. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans, a veces, pueden llegar a ser demasiado exigentes y crueles, creando un ambiente tóxico que puede afectar profundamente la vida personal y profesional de los artistas. En el caso de Demet, hemos visto cómo su vida ha sido objeto de constante atención mediática, desde sus relaciones amorosas hasta sus proyectos laborales. Cada paso que da es analizado, comentado y muchas veces criticado. Y es que, seamos sinceros, la prensa rosa turca es famosa por ser bastante intensa y por no tener piedad con sus celebridades. Entonces, ¿de dónde viene este supuesto mensaje furioso de Demet Özdemir? ¿Qué la llevó a explotar y a decir, basta del pasado? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde tenemos que analizar un poco el contexto y los rumores que han estado circulando últimamente. Si hacemos memoria, Demet se casó en agosto de 2022 con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue un evento espectacular, digno de una princesa de cuento de hadas, con cientos de invitados, vestidos de ensueño y una fiesta que duró hasta el amanecer. Parecía que Demet había encontrado finalmente a su príncipe azul y que juntos iban a vivir felices para siempre. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. A principios de 2023, comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que había diferencias irreconciliables, que la convivencia era difícil y que la llama del amor se había apagado. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En abril de 2023, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Este divorcio, como era de esperarse, generó un torbellino de comentarios y especulaciones. Los medios de comunicación no tardaron en buscar culpables y en crear historias sobre infidelidades, celos y problemas de dinero. Demet, como suele suceder en estos casos, fue la que se llevó la peor parte. Fue acusada de ser demasiado ambiciosa, de estar más enfocada en su carrera que en su matrimonio y de no haber hecho lo suficiente para salvar la relación. Se llegó incluso a especular sobre la posibilidad de que Demet se hubiera arrepentido de la boda casi desde el principio, sintiéndose presionada por la imagen pública y las expectativas de sus fans. Pero además del divorcio, otro tema que ha perseguido a Demet en los últimos años es su relación con su pasado. Y cuando digo pasado, me refiero principalmente a sus relaciones amorosas anteriores. Antes de Oğuzhan Koç, Demet tuvo romances con otros actores y figuras del espectáculo turco, algunos más públicos que otros. Se la relacionó con nombres como Yusuf Zim, con quien protagonizó la serie Çilek Kokusu, Olor a Fresas, creando una gran expectación entre los fans que deseaban ver su romance traspasar la pantalla. También se habló de un breve idilio con Sekin Özdemir, otro actor turco muy popular. Y aunque estas relaciones hayan terminado hace mucho tiempo, los fans y los medios de comunicación parecen no olvidarlas. Constantemente se comparan sus parejas pasadas con Oğuzhan, se reviven viejas historias y se le pregunta a Demet sobre sus ex. Es como si no la dejaran avanzar.
como si la estuvieran obligando a vivir en el pasado. Los perfiles de redes sociales de los actores con los que Demet tuvo algo que ver se llenan de comentarios que la mencionan, creando un ambiente de constante comparativa y reactivando viejas heridas. Incluso algunos fans llegan al extremo de analizar cada publicación de Demet en busca de señales o mensajes ocultos dirigidos a sus exparejas, lo que resulta francamente obsesivo. Entonces, volviendo al titular de nuestro vídeo, ¿qué fue lo que realmente pasó? Demet realmente explotó y envió un mensaje furioso. Bueno, la verdad es que no hay evidencia de que haya habido una explosión, literal o un mensaje explícitamente furioso. Sin embargo, sí es cierto que Demet ha utilizado sus redes sociales en varias ocasiones para expresar su frustración y su cansancio ante la constante intromisión en su vida personal. En varias publicaciones ha pedido respeto a su privacidad, ha criticado a los medios por difundir información falsa y ha defendido su derecho a rehacer su vida después del divorcio. En una de sus últimas declaraciones, Demet dijo algo así como: «Estoy cansada de que siempre me pregunten por mi pasado. Estoy enfocada en mi presente y en mi futuro. Por favor, déjenme vivir en paz». Estas declaraciones, aunque no sean explosivas, sí denotan un punto de inflexión. Demet parece haber llegado a un límite y está decidida a proteger su salud mental y su espacio personal. Si bien estas palabras no son exactamente un mensaje furioso, sí reflejan un hartazgo y una necesidad de poner límites. Demet está diciendo basta a la constante presión mediática y a la obsesión por su vida personal. Está pidiendo que la dejen ser feliz y que la valoren por su trabajo y por su talento, en lugar de juzgarla por sus relaciones amorosas. Y es que la presión no solo viene de los medios, sino también de algunos fans que tienen una idea preconcebida de cómo debería ser su vida y qué decisiones debería tomar. Y yo creo que tiene toda la razón. Demet Özdemir es una actriz talentosa y una mujer fuerte que merece ser respetada. No deberíamos juzgarla por sus errores del pasado ni compararla constantemente con sus ex. Deberíamos apoyarla en sus proyectos, celebrar sus éxitos y dejarla vivir su vida en paz. Demet ha demostrado ser una trabajadora incansable, asumiendo roles desafiantes y mostrando una gran evolución como actriz. Su talento es innegable y debería ser el foco de atención, en lugar de sus relaciones personales. Al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y a encontrar la felicidad. Y Demet, como cualquier otra persona, merece esa oportunidad. Es importante recordar que las celebridades también son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto que cualquier otro individuo. La constante exposición mediática y el escrutinio público pueden tener un impacto devastador en su salud mental y emocional, por lo que es fundamental practicar la empatía y la comprensión. Así que la próxima vez que veamos un titular sensacionalista sobre Demet Özdemir, antes de creernos todo lo que leemos, deberíamos reflexionar un poco y preguntarnos si realmente estamos siendo justos con ella. Deberíamos recordar que detrás de la fama y el glamour, hay una persona real con sentimientos y emociones. Y esa persona merece nuestro respeto y nuestra comprensión. Antes de comentar en redes sociales o compartir información no verificada, deberíamos pensar en el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otra persona. Además, es importante destacar que la sociedad ha avanzado en la lucha contra el acoso y la difamación en línea. Las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de moderar el contenido y proteger a sus usuarios de ataques y comentarios hirientes. Sin embargo, también es nuestra responsabilidad como individuos denunciar el acoso y promover un ambiente en línea más respetuoso y constructivo. En el caso de Demet, su valentía al hablar sobre su frustración y su necesidad de privacidad es un ejemplo para otras celebridades que sufren acoso mediático. Al alzar su voz, está contribuyendo a crear conciencia sobre el impacto negativo de la fama y la importancia de proteger la salud mental de los artistas. En resumen, hemos visto cómo la vida de Demet Özdemir ha sido objeto de constante atención mediática, especialmente después de su divorcio y de la persistente obsesión por sus relaciones pasadas. Hemos analizado ese supuesto mensaje furioso, y hemos llegado a la conclusión de que, si bien no hubo una explosión literal, sí hay un claro mensaje de hartazgo y una necesidad de poner límites. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad y la humanidad de las celebridades. Hemos explorado las posibles razones detrás de la frustración de Demet, incluyendo la presión mediática, la intrusión en su vida personal y la constante comparación con sus exparejas.
También hemos destacado la importancia de practicar la empatía y la comprensión al juzgar a las celebridades y de promover un ambiente en línea más respetuoso y constructivo. En el futuro espero que los medios de comunicación y los fans sean más conscientes del impacto de sus acciones y palabras en la vida de Demet Özdemir. Espero que se la valore por su talento y su trabajo, en lugar de juzgarla por sus relaciones personales. Y espero que pueda encontrar la paz y la felicidad que merece. Demet es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. Su dedicación, su talento y su perseverancia son un ejemplo a seguir. Y es fundamental que la apoyemos y la animemos a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y las críticas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que los medios de comunicación son demasiado invasivos con la vida de las celebridades? ¿Qué opinan sobre la forma en que se ha tratado a Demet Özdemir? ¿Creen que las redes sociales tienen la responsabilidad de proteger a las celebridades del acoso en línea? Déjenme sus comentarios abajo. Y como siempre, muchísimas gracias por ver mi vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, sean amables con las celebridades, ellos también son personas.